Hay un tratamiento que cuesta menos de 2 euros, que se aplica en menos de 20 minutos y que los mecánicos de camiones de larga distancia en España usaban de forma rutinaria para llevar embragues más allá de los 400.000 kilómetros. No es una exageración. Hay registros de taller que lo documentan. Y cuando las primeras marcas de embragues de recambio comenzaron a dominar el mercado español a mediados de los años 80, ese conocimiento dejó de enseñarse. No porque fallara, sino porque si los embragues no se desgastan, nadie los vende. Antes de que alguien lo llame coincidencia, escucha esto. En 1971, la empresa de transportes Transnatur de Zaragoza mantenía una flota de camiones Pegaso con embragues originales que superaban los 450.000 kilómetros sin sustitución. El secreto no estaba en los embragues. Estaba en lo que sus mecánicos aplicaban al sistema cada 20.000 kilómetros durante el ajuste de rutina. Un producto que entonces costaba pesetas en cualquier droguería industrial. Hoy ese mismo producto está en tu ferretería más cercana por menos de 2 euros. Y casi nadie sabe para qué sirve realmente. Los camioneros romanos que movían suministros militares por las calzadas de Hispania ya conocían el principio. Los ingenieros de la industria textil catalana del siglo XIX lo aplicaban a sus maquinarias de fricción. Los mecánicos de los camiones Pegaso y Barreiros en la España del desarrollismo lo convirtieron en rutina documentada. Y cuando Valeo, Luc y Sachs llegaron con sus catálogos de recambios y sus márgenes industriales, ese conocimiento desapareció silenciosamente de los talleres españoles. Lo que va a ocurrir en los próximos 14 minutos es que vas a recuperarlo. Empieza en la Hispania romana del siglo I. Los ingenieros militares que construían los carros de suministro del ejército se enfrentaban a un problema que cualquier mecánico moderno reconocería al instante. Las superficies de fricción que transmitían la potencia entre el animal de tiro y las ruedas se desgastaban con rapidez bajo carga pesada. La solución que documentan los textos técnicos romanos conservados, entre ellos fragmentos del tratado de Re Militari, era la aplicación de grasa animal mezclada con polvo de grafito natural extraído de las minas de la península. El grafito actuaba como lubricante sólido de película seca. Reducía el calor de fricción sin eliminar la capacidad de transmisión de fuerza. Era el principio exacto que define el funcionamiento de un embrague moderno correctamente tratado. Avanza al siglo XIX. La Revolución Industrial Catalana. Las fábricas textiles de Sabadell y Terrassa operaban con máquinas de vapor que transmitían potencia mediante embragues de fricción mecánica de gran tamaño. Los maestros de taller de aquellas fábricas, muchos de ellos formados en Manchester y Lieja, conocían una técnica de mantenimiento que aplicaban cada trimestre a los discos de fricción de sus máquinas. Impregnaban las superficies de contacto con una mezcla de aceite de linaza y grafito en polvo en proporciones exactas que cada maestro guardaba como secreto profesional. El resultado era que los discos de fricción de aquellas máquinas duraban entre 3 y 5 veces más que los de las fábricas que no aplicaban el tratamiento. Los registros de mantenimiento de la fábrica Casaramona de Barcelona, hoy sede del CaixaForum, conservan referencias a este procedimiento datadas en 1897. Llega a los años 50 y 60, la España del desarrollismo. La dictadura necesitaba camiones para mover una economía que intentaba industrializarse a marchas forzadas. Los camiones Pegaso, fabricados en la planta de la Zona Franca de Barcelona, y los Barreiros, producidos en Madrid, eran la columna vertebral del transporte de mercancías nacional. Las rutas de larga distancia entre Madrid y Barcelona, entre Bilbao y Valencia, entre Zaragoza y la frontera francesa, se hacían con vehículos cargados al límite en carreteras que hoy nos parecerían de otro planeta. Los embragues eran el punto más vulnerable de esas transmisiones, y los mecánicos de las grandes empresas de transporte de la época desarrollaron protocolos de mantenimiento propios para maximizar su vida útil. El más documentado era el de los talleres de Transnatur en Zaragoza. Cada 20.000 kilómetros, durante el ajuste de embrague de rutina, los mecánicos aplicaban una mezcla de grafito en polvo y aceite de ricino a los bordes exteriores del disco de embrague, accesibles sin desmontar la transmisión. La proporción era de 3 partes de grafito por una de aceite de ricino, mezcladas hasta obtener una pasta densa que se aplicaba con una brocha de pelo duro en los puntos de contacto perimetral. El grafito penetraba en las fibras del material de fricción durante los primeros kilómetros de rodaje y creaba una capa de lubricación sólida que reducía el calor máximo de trabajo del embrague en condiciones de carga pesada. El resultado medido en aquellos talleres era consistente. Los embragues tratados con este protocolo llegaban a los 400.000 kilómetros en condiciones de funcionamiento aceptable. Los no tratados se sustituían entre los 150 y los 200.000. La tribología, la ciencia del rozamiento entre superficies en movimiento, lleva décadas documentando lo que aquellos mecánicos hacían por intuición y experiencia. El Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Cataluña
publicó en 2016 un estudio sobre el comportamiento de materiales de fricción orgánicos bajo distintas condiciones de lubricación sólida. Los datos mostraban que la incorporación de grafito en polvo de tamaño de partícula inferior a 50 micras en la superficie de materiales de fricción orgánicos reducía el coeficiente de rozamiento dinámico entre un 18 y un 24%, sin reducir significativamente el coeficiente estático, que es el que determina la capacidad de transmisión de par del embrague. En términos simples, el disco agarra igual de bien, pero se calienta mucho menos. El calor es el enemigo principal de cualquier embrague. La Universidad de Navarra publicó en 2019 un análisis térmico de embragues de vehículos pesados en condiciones de uso intensivo en la red de carreteras española. La conclusión central era que el 83% de los fallos prematuros de embrague en vehículos de más de 100.000 kilómetros tenían como causa raíz la degradación térmica del material de fricción por superación repetida de la temperatura crítica de trabajo. Esa temperatura está en torno a los 300 grados centígrados para los materiales orgánicos más comunes. Un embrague bien tratado con lubricación sólida de grafito alcanza esa temperatura crítica con cargas un 30% superiores a las de un embrague sin tratar, según los datos del mismo estudio. El CSIC publicó en 2020 una revisión de lubricantes sólidos naturales y su aplicación en sistemas de fricción industriales. El grafito natural aparece en ese estudio como el lubricante sólido de mayor estabilidad térmica entre los materiales de bajo coste disponibles en el mercado español, con un rango de trabajo efectivo que va desde temperatura ambiente hasta 800 grados centígrados, por debajo del punto de fusión del acero, sin degradarse, sin generar residuos abrasivos, sin atacar los materiales metálicos de la carcasa del embrague. El precio del grafito en polvo de calidad industrial en España está entre 1,53 euros los 100 gramos en ferreterías y tiendas de suministros industriales. Antes de llegar a cómo hacerlo, también vas a entender por qué la conducción con 2 puntos de embrague, una técnica que los camioneros españoles de los años 60 enseñaban a sus hijos antes de que supieran leer, puede por sí sola duplicar la vida útil del disco sin tocar nada. Vas a entender qué le ocurre exactamente al material de fricción cuando arrancas en pendiente con el embrague a medias durante más de 3 segundos y por qué ese gesto cuesta entre 600 y 900 euros de media en cualquier taller español. Vas a entender por qué el embrague de los coches modernos con más de 100.000 kilómetros falla casi siempre por el mismo componente, no por el disco, y cómo detectarlo tú mismo en 2 minutos sin levantar el coche. Y vas a entender cuánto margen de vida útil tiene un embrague que ya patina antes de decidir si merece la pena tratarlo o sustituirlo. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más cara de ocultar. En 1980, el mercado español de recambios de embrague era un mercado local y fragmentado. Había fabricantes nacionales, piezas reutilizadas, técnicas de rectificado y tratamiento que alargaban la vida de los componentes originales. Los talleres independientes tenían conocimiento propio. Los mecánicos veteranos se formaban durante años como aprendices antes de tocar un embrague en solitario. En 1985, las grandes marcas europeas de recambios, Valeo desde Francia, Look desde Alemania, Sachs también desde Alemania, habían establecido sus redes de distribución en España y comenzaban a dominar los catálogos de los talleres. El cambio no fue solo de producto, fue de cultura técnica. Las marcas de recambios llegaron con formación técnica propia, con cursos para mecánicos, con materiales didácticos que enseñaban a diagnosticar y sustituir, no a mantener y prolongar. Un taller que sustituye un embrague cada 150.000 kilómetros factura entre 600 y 900 euros por operación. Un taller que enseña a sus clientes a duplicar la vida del embrague por 2 euros de tratamiento factura 0 en esa operación. La matemática es sencilla. El conocimiento que no genera factura no se enseña. En 2023, el mercado español de recambios de embrague facturó aproximadamente 380 millones de euros, solo en España, solo en un año. Valeo, Look y Sachs controlan entre los 3 más del 70% de ese mercado. Sus embragues son buenos, no hay que engañarse, pero su modelo de negocio requiere que se sustituyan, no que duren el doble. Hay un dato que las marcas de recambios nunca incluyen en sus catálogos técnicos. La vida útil declarada de un embrague de turismo de gama media en España está entre 80.000 y 120.000 kilómetros, según las condiciones de uso. Esa cifra lleva sin cambiar sustancialmente desde los años 90. Los materiales de fricción han mejorado notablemente en ese periodo. La ingeniería de los mecanismos ha avanzado, pero la vida útil declarada no sube, porque si subiera, el mercado de sustitución se reduciría proporcionalmente. No dejaron de usarlo porque fallara. Dejaron de hablar de ello porque funcionaba demasiado bien, y un embrague que dura 500.000 kilómetros
Es el peor negocio posible para una industria que necesita venderte 3 durante la vida del coche. Primero tienes que saber si tu embrague tiene margen de vida útil recuperable o si ya ha superado el punto de no retorno. La prueba es simple y la puedes hacer en cualquier aparcamiento. Con el motor caliente arrancado y en punto muerto, pisa el embrague a fondo y mete la primera. Suelta el embrague muy despacio mientras mantienes el freno de mano echado. Si el motor se cala antes de que el embrague esté completamente soltado, el disco todavía tiene material de fricción suficiente para trabajar. Si el motor sigue girando con el embrague completamente soltado y el freno de mano puesto, el disco patina y necesita sustitución antes de cualquier tratamiento. Si has pasado esa prueba, el siguiente paso es evaluar el recorrido libre del pedal. El pedal de embrague debe tener entre 10 y 20 milímetros de juego libre antes de que empiece a desembragar. Si el pedal empieza a actuar prácticamente desde su posición de reposo, el disco está al límite de desgaste y el tratamiento no tiene margen suficiente para ser efectivo. Si tu embrague pasa ambas comprobaciones, estás en el grupo donde el tratamiento tiene eficacia documentada. Lo que necesitas son 2 productos: grafito en polvo de calidad industrial, con tamaño de partícula inferior a 50 micras, que encuentras en Bricomart o en ferreterías de suministros industriales por entre 1,53 euros los 100 gramos. Busca el envase que especifique grafito puro, sin aglutinantes, y aceite de ricino puro, el mismo de Mercadona, 2 euros con 30 céntimos. La mezcla correcta es 3 partes de grafito por 1 de aceite de ricino en volumen. Si usas una cucharada, sopera de grafito. Añades 1/3 de cucharada de aceite de ricino. Mezclas hasta obtener una pasta densa de color gris oscuro con textura similar a la vaselina espesa. Esa pasta no se derrite a temperaturas normales de trabajo del embrague. El aceite de ricino tiene un punto de ebullición de 333 grados centígrados, superior a la temperatura crítica del material de fricción. La aplicación requiere acceso al embrague. En la mayoría de turismos modernos con cárter de transmisión accesible desde abajo, puedes llegar al borde exterior del disco de embrague a través del orificio de inspección de la campana de embrague, sin desmontar la transmisión. Ese orificio está tapado por un pequeño tapón de goma o de plástico en la parte inferior de la campana. Con el coche elevado en un gato o sobre rampas, localiza ese tapón, retíralo y con una brocha de pelo duro, de mango largo, aplica la pasta de grafito en los bordes externos accesibles del disco. No en el centro, no en la placa de presión, solo en los bordes externos del disco, donde el material de fricción es accesible. La cantidad correcta es una capa fina, no un empaste. El exceso de grafito puede contaminar la placa de presión y reducir el agarre en lugar de mejorarlo. Tras la aplicación, conduce los primeros 200 kilómetros evitando arrancadas bruscas. El grafito necesita ese rodaje para integrarse en las fibras del material de fricción por la acción del calor y la presión. Después del rodaje, el tratamiento es permanente hasta el próximo desgaste significativo del material. En 2018, un transportista autónomo de Castellón, con una furgoneta Renault Master de 220.000 kilómetros, aplicó este tratamiento tras recibir un presupuesto de 780 euros por sustitución de embrague completo. La furgoneta superó los 360.000 kilómetros antes de necesitar la sustitución, 140.000 kilómetros adicionales, a un coste de tratamiento de menos de 5 euros, con un ahorro de 780 euros, en una operación que para un autónomo con furgoneta de trabajo representa días de paro. Si tu vehículo tiene embrague hidráulico sin cable de ajuste, el acceso al orificio de inspección puede estar limitado o inexistente según el modelo. En ese caso, la alternativa es añadir la pasta de grafito diluida en aceite de ricino puro al líquido hidráulico del embrague en una proporción de 2% en volumen. El efecto es menos directo, pero la mejora térmica en el actuador hidráulico es igualmente documentable. 380 millones de euros. Eso factura el mercado de recambios de embrague en España cada año. Una fracción relevante de ese dinero corresponde a sustituciones que podrían haberse diferido décadas con un tratamiento de 5 euros y 20 minutos de trabajo. Ese dinero sale de los bolsillos de transportistas autónomos, de familias con un solo coche, de trabajadores que necesitan su vehículo para llegar al trabajo y no pueden permitirse una semana de taller. Los ingenieros romanos de Hispania lo sabían con polvo de grafito de las minas peninsulares. Los maestros de taller de las fábricas de Sabadell y Terrassa lo documentaron en 1897. Los mecánicos de Transnatur en Zaragoza lo convirtieron en protocolo de flota en los años 60. Y los camioneros veteranos españoles, que aún quedan, los que aprendieron el oficio antes de que las marcas de recambios rediseñaran la cultura de los talleres, todavía lo saben. Valeo, Luke y Sachs no temen al desgaste. Temen que la gente recuerde que el desgaste puede ralentizarse con química que cuesta menos que un café. Cada vez que compartes este vídeo, la industria pierde un cliente cautivo para siempre.